Estamos viendo entonces cuál es el impacto que tiene la vida espiritual o la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, ¿verdad? Y la diferencia o la actividad diaria que nos corresponde, nuestra responsabilidad es considerarnos muertos juntamente con Cristo, y de acuerdo a Efesios es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esa es una acción de fe o con una consideración de lo que ya somos en Cristo. Y ese descanso en lo que somos se traduce día a día en un cambio de conducta hacia afuera. Los que nos rodean, tiene que haber evidencia, tiene que ser evidente la vida en Cristo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en esta sección hemos hablado de la actitud o el corazón que hubo en Cristo Jesús, de acuerdo a Filipenses 2, que se despojó a sí mismo, se hizo siervo hasta la muerte y a la muerte de cruz, ¿verdad? Dice Filipenses. Y todo ese proceso significa o tiene que ver con entregarse a sí mismo, entregar su vida para beneficio de otro. Habíamos hablado también que la manifestación también más grande de amor la menciona Pablo en Corintios. Déjenme, vamos a leerlo ahí en Corintios, por favor. Es 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. ¿Y alguien puede leer el versículo 15, por favor? 2 Corintios 12, 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré todo lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este texto expresa el corazón de Pablo, pero también el corazón del Señor Jesucristo, el corazón de Dios. Vean eso, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, ¿verdad? Sus bienes. Dice, aún yo mismo me gastaré su persona, su energía, su tiempo, del todo por amor de vuestras almas, ¿verdad? Eso quizá pudiéramos hacerlo por nuestros hijos o expresar querer hacerlo por nuestros hijos o nuestra esposa, o las mujeres por su esposo, y es un amor legítimo el querer darlo por los amados, los cercanos, los que son de nuestra familia. Pero Pablo lo está expresando por unos creyentes que en la primera carta vivían realmente de una manera no agradable a Dios, pues una manera de vivir injusta, inmoral, incorrecta. Pero dice Pablo que él ama sus almas de tal manera que está dispuesto a gastar lo suyo, gastarse a sí mismo. Pero lo más interesante es que dice, aunque amándoos más, sea amado menos, ¿verdad? Esto está muy padre porque no tiene que ver como que un pago o un 50-50. Y entonces esta expresión me gusta mucho porque cuando hablamos acerca del matrimonio, y aquí regresamos a Efesios 5, que es la siguiente sección, estamos hablando de esas expresiones de amor, ¿verdad? Enseguida, después dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, es el 5:21. Habla de esa actitud de voluntariamente confiar en el diseño de Dios, contrario al perfil de Satanás, que en el principio quiso ser
su propio Dios, sentarse en el trono, querer las alabanzas para Él, y subiré, me sentaré, seré como Dios, ¿verdad? Ser el número uno, el primero, recibir las alabanzas. Aquí la expresión del Espíritu Santo tiene que ver con despojarse a sí mismo a favor de otra persona. Esa es la expresión máxima del amor, despojarte de ti mismo a favor de otra persona sin esperar nada de regreso, incluso amando más, en ocasiones somos amados menos. Y entonces, el versículo 22, 23 y 24 de aquí de Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hoy en día, en muchos círculos, la sociedad, en las escuelas, estos textos son considerados anticuados, pues, o ¿cómo se dice? Retrógradas, ese tipo de expresiones de que la sociedad ya no debe de vivir así, pues, ¿verdad? Lo que hemos mencionado los domingos, ahorita estudiando el libro de Proverbios, es que justamente el elemento que es la familia es el que de alguna manera pudiera dar esperanza a la sociedad, a los problemas de la sociedad, ¿verdad? A la rebelión, la violencia, el engaño, tantas cosas que hay pues en la sociedad, el robo, el desorden, el mal gobierno, el orgullo. Realmente la familia es donde pudiera haber cierta esperanza de cambio, de mejora en las personas, en los individuos. Y justamente la familia, el matrimonio y la familia, es lo que está siendo atacado. Ha sido atacado pues por muchos años, ha sido destruido, menospreciado, degradado, violentado, distorsionado, ¿verdad? Y entonces por eso el reflejo de esa distorsión del matrimonio y de la familia genera como resultado todas las vanidades y problemas y crisis que tenemos el día de hoy en la sociedad. Entonces, cuando Pablo está expresando aquí esta instrucción que las casadas estén sujetas a su marido, está hablando del diseño de Dios. Hay un diseño y está expresando la forma en que el matrimonio alcanza o tiene su mayor potencial, tiene su mayor influencia para con los hijos, para con las familias, para con la iglesia, que es la familia de familias. Y repite esta palabra que mencionamos la semana pasada, el tema o la actitud que es el sometimiento o la sujeción, ¿verdad? Esa sujeción no parte del marido hacia la mujer, ¿verdad? El marido no puede de ninguna manera, aunque quiera o la controle en la máxima expresión, no puede someterla, no puede someter su voluntad, ¿verdad? Ni siquiera su corazón, quizá puede obligarla a hacer ciertas cosas o dejar de hacer, pero el corazón no lo puede obligar a someterse. Y esta expresión de someterse o estar sujeta tiene que ver con un deseo voluntario, ¿sí? En fe, en confianza en el diseño. Entonces te pones en el lugar donde Dios te ha diseñado estar. Hay un antecedente también. Podemos ver, por ejemplo, Mateo 8. Vamos a Mateo 8.
Busquen por favor Mateo 8. Alguien lea Mateo 8 del 5 al 10, por favor. Mateo 8 del 5 al 10. Si gustas, lo leo, Rafa. Sí, por favor. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ajá, esta es una historia interesante porque la estructura, digamos, de autoridad del ejército romano era importante o muy relevante, estricto. De hecho, pues el tema de organización y estrategias, equipamiento y entrenamiento del ejército romano es lo que les dio éxito, pues, para dominar muchos territorios, ¿verdad? Y entonces este centurión romano era jefe de 100 soldados, ¿verdad? De ahí la palabra centurión. Era una persona relevante, con autoridad, pero también él estaba sujeto a la autoridad, a su propia estructura de autoridad, al mando superior. Y entonces cuando está el criado de este centurión enfermo, dice, bueno, está paralítico, gravemente atormentado. Jesús sabe y dice, yo iré y lo sanaré. Y el centurión dice, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y lo que el Señor Jesucristo destaca respecto al centurión es su fe. Como el centurión vivía bajo una estructura de autoridad estricta y definida, ¿verdad? Él percibe que el dominio del Señor Jesucristo o la autoridad que tiene el Señor Jesucristo es similar, o hay una estructura similar de autoridad. Y él pone el ejemplo o pone la ilustración y dice, yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, él está bajo otro, él tiene que responder, pues, ¿verdad? A las órdenes del superior, y él a su vez tiene soldados bajo sus órdenes, y esos soldados están obligados a obedecer, ¿verdad? No tienen opción, tanto los soldados, en este caso también como su criado o sus siervos, dice, les digo, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Y entonces el centurión percibe, se da cuenta que el dominio del Señor Jesucristo, o la estructura de autoridad que domina el Señor Jesucristo, es similar. Y por eso él dice, no es necesario que vengas a mi casa, solamente di que mi siervo sea sano, expresando el conocimiento o que el Señor Jesucristo tiene dominio sobre las cosas, sobre los elementos, sobre las enfermedades,
¿verdad? No es necesario que él venga, esté presente, vea al siervo, sino así como funciona la estructura de autoridad de los romanos, él sabe que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre las enfermedades. Y entonces él se maravilla, el Señor Jesús dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, cuando hablamos acerca del matrimonio, es necesario entender que Dios tiene una estructura de autoridad, ¿sí? Yo entiendo que a muchas personas, quizá naturalmente nuestro corazón o el corazón de muchos no está, tiene un entendimiento o una percepción de la autoridad como algo desagradable, pues, ¿verdad? Algo malo, que es injusto, que es represor, ¿verdad? No tenemos en muchas ocasiones modelos buenos de autoridad y por eso provoca rebeldía en el corazón de muchos. Pero esas estructuras de autoridad Dios las ha diseñado. Son parte del diseño de Dios, en este caso para la familia y para los hijos. Por causa de personas o padres, esposos que han faltado a su responsabilidad, es que provoca rebeldía en los que tienen que estar sujetos a esa autoridad. Y de ahí todos estos conceptos de la rebelión y de que la autoridad es injusta y no tener nada que ver con las autoridades, pero en realidad este diseño de parte de Dios es un diseño para protección, para darnos dirección y para darnos provisión. En esta sección, Pablo expresa algunos le llaman como que el paraguas de protección o el paraguas de autoridad. Sí, es Dios, Jesucristo, ¿verdad? El hombre, el varón, en este caso el esposo, la esposa, y bajo el esposo y la esposa los hijos. Y entonces cada uno está bajo protección, bajo esta sombrilla de protección superior, ¿verdad? El Señor Jesucristo se somete a Dios, se sometió a Dios bajo la autoridad de Dios, fue obediente hasta la muerte. El Señor, Dios le ha exaltado al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. El varón que es cabeza de la mujer está sujeto a Cristo. La mujer sujeta al marido y los hijos sujetos a los padres. Entonces, esta estructura de autoridad fue diseñada por Dios para darnos, repito, dirección, nos da protección y nos da provisión. Y cuando somos rebeldes a esta estructura de autoridad, nos salimos de la protección de Dios, ¿verdad? Si la mujer, la instrucción es que que se sujete a su propio marido, si la mujer es rebelde, se sale de esa protección de Dios. Si el hombre no está sujeto a Cristo, el hombre se sale de la protección de Dios, de esa estructura de autoridad. Si los hijos son rebeldes, se salen de la protección de Dios. ¿Tienen algún comentario, alguna observación hasta aquí? ¿Algún pensamiento? Rafa, mencionaste 3 conceptos: dirección, protección, ¿y cuál otro fue el tercero? Dirección, protección y provisión. Ya, gracias, Rafa. Sí. Dios nos ha dado las autoridades para darnos esas 3 cosas, pues. Y cuando nos salimos de ahí, las carecemos, pues no las tenemos. ¿Algún más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna observación? ¿Pregunta? ¿Hasta aquí? Bueno, seguimos entonces. Dice, las casadas estén sujetas, ahí entre paréntesis, voluntariamente en fe, ¿verdad?
a sus propios maridos como al Señor. Es decir, así como las mujeres creyentes se someten al Señor porque confían en su autoridad, en su liderazgo, en su guía, de la misma manera hay que hacerlo al marido. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. También entiendo muy bien que los maridos constantemente, los maridos regularmente no somos merecedores de esa sujeción, ¿verdad? La esposa pudiera tener muchos argumentos o muchas razones por las cuales decida o no quiera someterse a la autoridad de su marido, ¿verdad? Y pudiera ser con toda razón o con toda justicia, ¿verdad? Es decir, cada vez que mi marido toma una decisión o maneja el dinero o trata de dirigir al hogar, etcétera, se equivoca, pues, ¿verdad? Y a veces los varones nos equivocamos muchas veces en muchas cosas y no somos dignos de que las esposas se sujeten a nosotros. Aquí el punto también, como decíamos el domingo, es que cada uno, el marido, mujer, hijos, tiene que concentrarse en su responsabilidad, no definir si la otra persona es digna de que yo me someta. Los hijos no cuestionar pues si los papás son dignos de que los hijos obedezcan, sino más bien concentrarme en mi responsabilidad. Si soy hijo, me toca obedecer. Si soy esposa, me toca someterme en fe al liderazgo de mi esposo. Y si soy marido, tengo que someterme a la dirección o a la autoridad del Señor Jesucristo como cabeza, ¿verdad? Entonces el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El otro lado, la siguiente instrucción es para los esposos, para los maridos. Y no es casualidad de que 3 veces a los maridos se les da la instrucción de que amen a su esposa. Amen a su esposa, amen a su esposa, amen a su esposa. Y ese amor es este amor que está expresado en 2 Corintios 12, que ya leímos, que es amándote más, con gusto gastaré lo mío, me gastaré a mí mismo, y aunque sea amándote más, aunque sea que me ames menos, ¿verdad? Entonces, este amor incondicional y esta expresión de amor de parte del esposo hacia la esposa va a provocar o va a generar en la esposa quererse acomodar ahí, pues en esa posición, en ese lugar de sometimiento. Yo pienso que si el marido
expresa el amor en sustento, en cuidado, en servicio, ¿verdad? Dice, se entregó a sí mismo por ella. En la medida que el marido tiene estas expresiones de amor a su esposa, la esposa gustosa y confiada va a ponerse en esa sujeción bajo la cabeza, pues porque ahí está segura, ahí tiene dirección, ahí tiene seguridad, ahí tiene protección y ese lugar satisface el corazón de la esposa, ¿verdad? Me gustaría que hicieran algunos comentarios, qué piensan, algunas observaciones hasta aquí. Sí, Vic. Que ese es recordar que es el modelo bíblico, ¿no? De la vida de la familia, pues, del matrimonio. Y no es el modelo actual del mundo, pues, donde ahorita me gustaba ver por ello tener una nota en el versículo 23 de que hemos escuchado de algunos predicadores, ¿no? Que dicen que el hombre es el que provee, protege, dicen las 4 P's, ¿no? Proveedor, protector, profeta, en el sentido de enseñar o ministrar, y sacerdote, en inglés priest, ¿no? Que es el que intercede por la familia, pues, ante Dios, ¿no? O sea, como el líder espiritual, como que es el modelo principal, o sea, lo que entiendo para el matrimonio, o sea, el hombre es la responsabilidad que el hombre le da, pues. Ahorita vivimos en la sociedad que estamos viviendo, donde los jóvenes no se quieren casar, ¿no? O se ponen juntos por si hay se van juntos, pues, por si hay cualquier bronca, pues no, cada quien para su casa o para otro lado, ¿no? Sí. Y donde también se busca una igualdad en cuanto creo que se busca una igualdad en cuanto al sostenimiento económico, pues, o sea, sobre todo en países como los de nosotros, ¿no? Donde es imposible, digamos, vivir con el sueldo de un joven, ¿no? Muchas veces se busca que los dos trabajar para proveer para la casa. Digo, no quiere decir que esté mal, pues, porque pues, ahí está la mujer de Proverbios 31, ¿no? Que ayudaba a su casa, pues. Pero lo que sí ha afectado a la sociedad, incluso a la iglesia, es el pensamiento de confiar en el mundo, en que necesitas trabajar para poder casarte, o sea, hablando de los dos, ¿verdad? Que la responsabilidad es al 50%. Pues. Yo creo que al momento de entrar en este sistema donde la responsabilidad es compartida, las otras también de protección, de ser profeta y ser intercesor, también se van al 50%, pues. O sea, también no nada más hay una independencia económica, sino también una independencia espiritual, pues. O sea, no se cumple el modelo bíblico, pues. Entonces, lo importante es conocer cómo debería de ser, pues, y que sobre todo para los más jóvenes, creo que Octaviano e Isaac y nuestros hijos, ¿no? Que puedan entender que es una cuestión de confianza, pues, que hay un modelo original establecido por Dios y es algo que funciona en la medida que confiemos, pues, o sea, no significa que vas a ser próspero y vivir en la opulencia o lo que sea, ¿no? Al momento de confiar, pero sí confiar porque Dios los planes de Dios son perfectos, pues son buenos, pues no necesariamente son nuestros planes, ¿no? Entonces nada más quería comentar eso, pues que ese es el modelo bíblico, que es real, pues, y que el mundo pues lo ve diferente, ¿no? Y sabemos que el mundo está dominado por Satanás, pues. Entonces, para un joven
que pues quizá debería ser algo aspiracional casarse, ¿no? O sea, tener una familia y sobre todo hablando de los varones, pues, y ser responsable de una familia. Tener esto presente, pues, que es el responsable, puesto por Dios, es el proveedor, el que va a proteger a su esposa y el que va a administrarla y estar intercediendo por la familia, por la esposa y por la familia constantemente, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Nadie? Sí, Rafa. Sí. Bueno, aquí es donde entra en juego ese como sistema, como decía el tocayo, que finalmente es mundano, pues, viene del mundo, donde nosotros acomodamos a nuestra conveniencia este tipo de indicaciones, ¿no? Y de modelos. Que al ser un modelo puesto por Dios, obviamente es una indicación y obviamente debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque así lo estipuló el Señor y además es como conviene y como decía Tocayo, el plan de Dios es perfecto. Entonces, si seguimos este modelo, pues definitivamente habrá mucha bendición en todo lo que hagamos, habrá edificación, habrá un mejor caminar, pero muchas veces entra ese choque en el que como la mujer le dice al hombre, no, pues como tú no me amas, pues yo no me sujeto. Y el hombre dice, como tú no te sujetas, pues yo no te amo. Y estamos esperando que la otra persona merezca, como tú decías hace rato, que la otra persona merezca que yo haga lo que Dios me pide que haga a través de su diseño original. Tal como lo estamos viendo en Proverbios ahora los domingos, ¿no? O sea, todo parte de un diseño original en el cual Dios nos da la indicación porque así es lo correcto, porque Él es el diseñador y Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros y comenzamos a meter nuestras ideas humanistas, nuestras ideas y pensamientos personales en el cual nosotros mismos comenzamos a meternos zancadilla a nosotros mismos. Yo he visto familias donde, por ejemplo, se invierten los roles, ¿no? Pues la mujer es la que provee, el hombre es el que está al cuidado de la familia y demás. Y digo, si somos muy analíticos y sensibles, se nota a leguas que algo está mal, pues, y no porque por un tema de egoísmo, sino que se ve claramente que el hombre fue diseñado y hecho para unas cosas y la mujer fue hecha y diseñada para ciertas cosas. O sea, fuimos hechos totalmente diferentes, totalmente complementarios, pero cada uno con sus actividades que nos definen y que nos llevan a actuar de cierta manera. Entonces aquí la observación que yo quiero comentar es esa de que nosotros como varones no debemos esperar a que nuestras esposas merezcan que las amemos y que las esposas no deben esperar a que los hombres merezcan a que ellas entren en sujeción. Hay una parte en la escritura que me gusta mucho que dice que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Si siguiéramos esta regla y si siguiéramos esta observación, la verdad es que sería bien sencillo todo y si todo el mundo pensáramos de esta manera, pues ahora sí que el mundo sería totalmente diferente, ¿no? Pero creo que aquí Pablo es muy específico y claramente pone como la primer piedra, ¿no? Que es partiendo de la familia, en el cual si hacemos esto, la realidad es que todo caminaría de una forma totalmente diferente. Sí, correcto. Muchas gracias. Rafa, ¿puedo comentar Sí, algo? adelante. Gracias. Nada más hacer también una observación que en esta cadena de sujeción puede haber fallas, ¿no? De repente en un eslabón de esa cadena puede haber una falla. Ahorita comentaste algo de que de repente el hombre puede tomar una mala decisión y esa mala decisión afecta la parte de abajo, ¿no? Puede afectar la credibilidad inclusive de la mujer
en el hombre y de los hijos en los padres, ¿no? Sí. Entonces, yo como que creo que también esa cadena de sujeción debe de ser una cadena de eficiencia, pues, porque, por ejemplo, si yo como varón tomo una mala decisión, es porque no me sujeté también probablemente a la voluntad de Dios, ¿no? No me Claro. sujeté a que esa voluntad, o sea, esa decisión que tomé realmente estuviera acorde a los lineamientos y a la voluntad de Dios. Entonces esa cadena puede fallar en algún momento. Sin embargo, pues es importante saber de que aunque esa cadena falla, no se modifica, pues, ¿no? Si el varón en algún momento toma una mala decisión, pues no quiere decir que entonces vendría ese cambio que comenta Víctor, en donde la mujer toma el papel del hombre, ¿no? Porque ya te equivocaste o porque has tomado 3, 4, 5 malas decisiones. Pues no ha sido realmente no ha sido una serie de fallas porque en sí el hombre no pueda tomar buenas decisiones, sino porque la eficiencia en esa cadena de sujeción es lo que está fallando, ¿no? Entonces no se modifica, pero sí entender de que esa cadena debe de estar bien alineada, debemos depender nosotros de Jesús y de Dios en este caso para vida de poder tomar buenas decisiones y que hasta abajo haya un buen resultado. Pero no va a cambiar de que los hijos ya no obedezcan a los padres y ni que la mujer ya no obedezca al marido, ¿no? O no se sujete al marido. Sí, completamente correcto, Juanjo, muy bien. Aquí hay tres pensamientos también, miren. El primero es que la carne, ¿verdad? O el mal que mora en mí, Romanos 8, o sí, el mal que mora en nosotros, pues la carne, no va a desear esta estructura de autoridad, ¿sí? Es decir, la mujer va a luchar por tomar el lugar que Dios le ha dado al varón, ¿verdad? Y en ocasiones el varón va a desechar o menospreciar el liderazgo que Dios le ha dado y se puede poner en un lugar de comodidad, ¿verdad? Y es donde pienso que se invierten los roles. Yo pienso también que dependiendo de la sociedad, o no la sociedad, sino las actividades de cada familia, hay funcionamientos, como dicen, los dos trabajan, o si no tenemos hijos, pues ¿por qué no trabajar los dos? Y es completamente válidos algunos escenarios, mientras el principio básico no esté violado, o los principios básicos que no estén violados de la estructura de autoridad. Pero esa siempre va a ser la lucha, pues, ¿verdad? Luchar por el control, el dominio, el deseo que tenía Satanás de yo me sentaré, yo quiero mandar, quiero que tú te sometas, y la actitud o el deseo de menospreciar al otro, ¿verdad? De rebajar, de señorear, de dominar al otro de una manera equivocada. Entonces, la carne en este escenario del matrimonio puede hacer mucho daño, ¿verdad? Un varón en la carne puede hacer mucho daño tratando de sobajar, someter, violentar, dominar a la mujer, menospreciarla, tú no sabes, tú no puedes, tú quédate en la casa a lavar trastes, es decir, no le da el lugar de honor que también la mujer merece. Y cuando el varón, el creyente, aprende a ver a Cristo, su mirada está en Cristo y cómo Cristo cuida a su iglesia, ¿verdad? Entiende la relación entre Cristo y su iglesia. Si el varón está enfocado en eso, viendo eso, él aprende
cómo tratar a su esposa, porque es el mismo cuadro, así como Cristo amó a su iglesia, la sustenta, la cuida, se entrega. El varón tiene que aprender de ese cuadro y hacer lo mismo con su esposa, ¿verdad? En el espíritu, impulsado por el espíritu. Y eso es muy padre porque ¿quién no quisiera de entre los creyentes estar dependiendo de el Señor Jesucristo, pues, que dio su vida por la iglesia, que la cuida, la sustenta, nos provee, tiene misericordia, tiene cuidado? Entonces, en la medida que el varón entiende esa relación de Cristo con su iglesia, puede ser sabio y tratar así también a su esposa. Luego, la segunda cosa es que tanto la instrucción al matrimonio como la instrucción a los hijos, que podremos ver la próxima semana en el 6.1, ¿verdad? En los dos casos, el matrimonio y padres e hijos. La primera instrucción se la da al que está bajo la autoridad, ¿sí? Es decir, la primera instrucción en el matrimonio se la da no al marido, sino se la da a la mujer, a la que está bajo autoridad. Y la instrucción en padres e hijos, la primera instrucción no se la da a los papás, sino se la da a los hijos, a los que están bajo autoridad. La razón creo que también es lo que acaban de mencionar, que independientemente si el marido es digno de recibir o de que sea, de sujetarse a él, independientemente si los padres son dignos de que les obedezcamos, ¿sí? La responsabilidad del que está bajo autoridad es confiar. Y esta estructura de autoridad, alguien lo ha dibujado como paraguas. No sé si los han visto por ahí algunas ilustraciones de las sombrillas de autoridad. Voy a tratar de ilustrarlo aquí, pero es Dios, luego Cristo, el marido, la mujer y los hijos, ¿verdad? Y entonces todos sujetos a la autoridad que nos corresponde, en fe, en confianza, en sujeción voluntaria. Cuando uno de ellos, ya sea el marido, la esposa o los hijos, en este caso las autoridades, fallan en su responsabilidad, ellos se están desamparando, ¿verdad? Se están moviendo, se están saliendo del lugar que les corresponde y están desamparando a la persona bajo su autoridad. Por ejemplo, si un marido, creyente o no creyente, no tiene sus responsabilidades, no sé, de trabajo, de sustento, de financiero, de disciplina, de amor, se gasta el dinero por afuera, en otras cosas, no dirige a la familia, no está al tanto de su familia, ¿verdad? Lo que está haciendo ese varón es salirse de la estructura de autoridad y está desamparando a su esposa. Pero eso no significa que la esposa no siga bajo la estructura de autoridad, es decir, aunque el varón haya salido o haya desamparado en sus actividades o en su presencia incluso a la esposa puede estar bajo la autoridad siguiente, la superior inmediata, que es Cristo en este caso, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero igual los hijos, si los papás no son unos papás responsables o que nunca están en la casa, etcétera, los hijos pueden seguir bajo esa estructura de autoridad, sometiéndose a la autoridad superior e inmediata, que es Cristo. ¿Algo pusieron ahí? En el chat, ahí está, pusieron en el chat que tenemos ahí. Cristo, esposo, esposa, hijos. Exacto, Martín, esa es la ilustración, ¿verdad? Y estos textos que dicen, aunque mi padre y mi madre me desamparen,
¿cómo se llama? El Señor es el que me cuida, el que me protege, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario, alguna observación de esto? Más bien una pregunta, Rafa. Cuando los hijos dejan de depender de los padres, entonces, en cuanto a esas sujeciones, cuando salen ya de casa y forman su propia familia, en ese momento los hijos dejan de depender de los padres, ¿no? O sea, digo, porque se da pues que los padres, ya los hijos casados y todos quieren seguir teniendo autoridad sobre ellos y de alguna manera seguir presionando y obedéceme en esto y demás, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde tenga impacto también esa parte de la obediencia, que para mí ya más pasa una parte de consejo y de otro tipo de obediencia, ¿no? Pero no sé también si tenga algún, pues sí, o sea, si realmente ya haya una separación completa. Sí, así justamente, como menciona el texto, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando nuestros hijos se casan, ellos ya tienen su propia familia, pues, y pasamos a esa actividad más de consejo, pero ellos no tienen obligación de obedecernos ya porque ya tienen su propio hogar. Y yo pienso que una de las formas en que los hijos casados ya fuera de nuestro hogar podemos honrar a nuestros padres es justamente pedir su consejo. Yo también creo que, o sé, pues, o he visto que los papás, a pesar de que nuestros hijos se casan y forman su familia, que queremos estar ahí metidos, diciéndoles qué hacer, qué no hacer, y eso no es correcto. No es correcto. En el momento que ellos forman su propia familia, esa estructura de autoridad ya cambió, pues ya no están bajo nuestra autoridad, ya ellos tienen su propia familia. Gracias, Rafa. Sí, sí. Otra cuestión, Sí. Rafa, a considerar también para los versículos 21 al 33, que hablando del matrimonio, es cuando Dios maldijo, ¿no? a la creación, y pone ahí el versículo de Génesis, digo, y está en el versículo en Génesis 3:16, donde le dice a la mujer que va a parir con dolor, y también que dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Que es pues parte de la maldición, sobre todo creo que es importante para la iglesia entender esto, pues que es algo que Dios permitió por alguna razón, donde la mujer está tratando de dominar al hombre, pues, que dice un hermano, ¿no? Que las mujeres son las perfeccionadoras, ¿no? O quizá los dos seamos perfeccionadores uno del otro, pues. Pero sí hay un intento constante ese, pues, de dominar, de decir qué hacer, de dirigir, ¿no? Y es algo que tenemos que saber o entender que ahí está, pero que no vivimos bajo el dominio del mundo, o de Satanás, sino de Cristo, justamente, ¿verdad? Sí, sí, por eso es interesante el 5:21, que antes de entrar al detalle de casadas, maridos, hijos, el 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es como que la esencia de esta estructura es un corazón humilde, sencillo, despojado de sí mismo, pues. Entonces, de esa manera, esta estructura puede funcionar adecuadamente cuando somos dominados por el Espíritu Santo. Entonces, las cosas caen en su orden o las personas en su función. Y aprendemos lo que decía Juanjo, que en muchas ocasiones nos equivocamos, pues es un proceso también de aprendizaje. No nacemos siendo los mejores maridos y en muchas ocasiones tampoco tuvimos el ejemplo de nuestros papás, ¿no? De un modelo de cómo hacerlo y tenemos que aprender
por lo que decimos de Proverbios, tenemos que aprender la sabiduría, la integridad, el trabajo. Hay muchas cosas, pues, pero el Señor nos llena de su misericordia y de su gracia, nos muestra el modelo con la relación Cristo y la iglesia, y mientras nosotros dependemos de eso y lo vemos, dependemos de Cristo, entonces podemos servir adecuadamente a nuestra esposa, a nuestra familia y poder dirigirla, liderarla, pues ser cabeza y sustentador de la familia y entregar nuestra vida por ellos. Muy bien. Si no tienen algún otro comentario, observación, yo creo que aquí podríamos dejarle para luego entrar a 6.1. Y bueno, solamente es este recordatorio, pues, de que cuando en las Escrituras en varias ocasiones menciona 3 veces algo, por ejemplo, en Isaías que dice santo, 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 no sé si es algo como que para hacer énfasis en algo, pues, ¿verdad? Me negarás 3 veces, y luego cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? No sé si es algo como que, ¿cómo se dice? Para afirmar algo, pues, ¿verdad? Para hacer énfasis importante en algo. Y aquí Pablo a los hombres, a los varones les dice 3 veces, les dice, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama a tu esposa. Seguramente hace ese énfasis porque es una de nuestras carencias, pues, ¿verdad? Quizá buscamos amarnos a nosotros mismos o amar el liderazgo o amar ser cabeza o amar ser servido, amar ser el controlador. Pero aquí el enfoque es despójate de ti mismo y ama, sirve, cuida, sustenta a tu esposa, pues como dándole honor, el mayor honor a la esposa. Bueno, aquí podemos dejarlo y si alguien quiere guiarnos en una oración, algún voluntario, voluntaria. ¿Quién dice yo? Martín levantó la mano, Rafa. Martín, adelante, Martín. Perdón, sí, gracias, pastor. Nada más quería comentar que cuando la palabra de Dios, el Señor Jesús repite algo 3 veces, en Juan 20, cuando Él resucita, 3 veces le dice a sus discípulos, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, ¿no? Inclusive 8 días después de que se aparece nuevamente y ya está Tomás ahí, vuelve a decir lo mismo. Y primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí vemos lo que es lo importante que es la institución que Dios proveyó el matrimonio, ¿verdad? Dice que si andamos mal con nuestra esposa, nuestras oraciones tienen estorbo. Finalmente, Sí. ser todos un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo que decía los hermanos, ¿no? Cuando comentaron, no devolviendo mal por mal, no si lo mereces, te amo. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí. Si quieren, cierro con una oración. Adelante, Martín, sí. Bendito Dios.